¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones no parecen funcionar, aunque tengas fe? ¿Y si el problema no está en Dios, sino en desde dónde estás pensando? En este vídeo descubriremos el misterio de la mente de Cristo, la diferencia entre la mente humana y la mente espiritual, y cómo activar el poder que transforma tu realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun orando, leyendo la Biblia y buscando a Dios, sigues sintiendo una lucha interna constante, como si algo dentro de ti estuviera siempre en conflicto? Para entender la mente de Cristo, primero necesitamos volver al punto donde muchos creyentes se quedan atrapados sin saberlo: el alma, ese espacio invisible donde se libra la batalla más silenciosa y más decisiva de la vida espiritual. En el vídeo anterior hablamos del alma, pero aquí necesitamos profundizar un poco más, porque sin esta base todo lo demás se malinterpreta. El alma no es tu espíritu, pero tampoco es solo tu cuerpo. El alma es ese centro interno donde habitan tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Es donde decides, donde reaccionas, donde interpretas la realidad. Y precisamente por eso, el alma se convierte en el campo de batalla principal. Muchos creyentes piensan que el conflicto espiritual ocurre afuera, en el mundo, en las circunstancias, en otras personas o incluso en ataques visibles del enemigo. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. La batalla más intensa ocurre dentro. Ocurre cuando lo que Dios revela entra en conflicto con lo que sientes. Cuando lo que sabes choca con lo que temes. Cuando la verdad eterna se enfrenta a experiencias pasadas, heridas, expectativas y deseos personales. El alma no es mala en sí misma. El problema no es tener emociones, pensamientos o voluntad. El problema surge cuando el alma toma el lugar de gobierno que no le corresponde. Cuando el alma dirige la vida espiritual, todo se distorsiona. Las emociones empiezan a definir la verdad. La lógica humana comienza a filtrar lo que Dios dice. Y la voluntad personal intenta negociar con lo divino. Aquí es donde muchos se estancan. Aman a Dios, pero viven cansados. Creen, pero dudan. Oran, pero se frustran. ¿Por qué? Porque muchas de sus decisiones espirituales no nacen del espíritu, sino del alma. Y el alma, aunque es poderosa, es inestable. Hoy se siente fuerte, mañana se siente débil. Hoy confía, mañana tiene miedo. Hoy está convencida, mañana confusa. Cuando el alma gobierna, la fe se vuelve emocional. Si siento paz, creo que Dios está conmigo. Si siento ansiedad, creo que algo anda mal. Si siento gozo, avanzo. Si siento tristeza, retrocedo. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir guiados por sensaciones internas en lugar de por revelación espiritual. La mente, como parte del alma, cumple un rol clave en esta batalla. La mente humana está diseñada para analizar, proteger, calcular riesgos y buscar control. Eso es útil para la vida natural, pero limitado para la vida espiritual. La mente humana quiere entender antes de obedecer. Quiere garantías antes de confiar. Quiere explicaciones antes de rendirse. Y cuando no las obtiene, genera resistencia interna. Por eso muchas personas leen la Biblia, pero no la viven. La entienden intelectualmente, pero no la experimentan. Su mente procesa información, pero su espíritu no gobierna la acción. El resultado es una fe teórica, pero no transformadora. Las emociones, por su parte, amplifican el conflicto. Las emociones no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad. Revelan cómo te sientes, no necesariamente cómo son las cosas desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, cuando el alma domina, las emociones se convierten en el criterio principal. Si algo duele, se evita. Si algo incomoda, se rechaza. Si algo confronta, se racionaliza. La voluntad completa este triángulo. La voluntad es la capacidad de decidir, pero cuando está gobernada por el alma, suele alinearse con el camino de menor resistencia. Elige lo que protege el ego, lo que evita el sacrificio, lo que mantiene la comodidad. Incluso puede usar lenguaje espiritual para justificar decisiones que nacen del miedo o del orgullo. Todo esto convierte al alma en un campo de batalla constante. No porque el alma sea enemiga, sino porque se encuentra en medio de dos influencias opuestas. Por un lado, el espíritu, donde Dios habita, donde hay revelación, vida y verdad. Por el otro, la carne, con sus impulsos, temores y deseos desordenados. El alma queda en medio, recibiendo señales de ambos lados, y alguien tiene que gobernar. Cuando el espíritu gobierna, el alma se alinea. Pero cuando el alma gobierna, incluso el espíritu es silenciado. Y aquí aparece una de las razones principales por las que muchas oraciones no funcionan. No porque Dios no escuche,
sino porque nacen del lugar equivocado. Nacen del alma herida, del alma ansiosa, del alma que quiere que Dios solucione lo que no quiere rendir. Orar desde el alma suele sonar espiritual, pero está cargado de necesidad, urgencia y control. Es una oración que busca cambiar circunstancias antes de permitir que Dios cambie la perspectiva. Es una oración que pide alivio más que transformación. Y aunque Dios es misericordioso, ese tipo de oración rara vez produce madurez espiritual. Entender el alma como campo de batalla cambia por completo la forma en que interpretas tus luchas internas. Ya no ves tus conflictos como señales de fracaso, sino como indicadores de gobierno. La pregunta deja de ser, ¿por qué me siento así?, y pasa a ser, ¿quién está gobernando ahora mismo? ¿Mi alma, con sus miedos y razonamientos, o el espíritu, con la revelación de Dios? Este entendimiento es clave, porque prepara el terreno para lo que viene después. No puedes operar en la mente de Cristo si sigues gobernado por la mente humana. No puedes ver como Dios ve si sigues interpretando la realidad solo desde emociones y lógica natural. Primero hay que reconocer el campo de batalla. Primero hay que aceptar que muchas luchas no se resuelven cambiando circunstancias, sino cambiando el lugar desde donde piensas, decides y oras. ¿Y si el mayor problema de la vida cristiana no fuera la falta de fe, sino que nunca nos enseñaron realmente qué significa tener la mente de Cristo? Esta expresión se repite constantemente en iglesias, prédicas y libros, pero pocas veces se explica con profundidad. Y cuando no se entiende, se llena con suposiciones. Muchos creen que tener la mente de Cristo es pensar positivo, memorizar versículos o intentar imitar el comportamiento moral de Jesús. Pero la Biblia apunta a algo mucho más profundo, más radical y al mismo tiempo, más transformador. Cuando la Escritura habla de la mente de Cristo, no se refiere simplemente a una mentalidad mejorada o a una versión espiritualizada de la mente humana. Está hablando de una facultad espiritual distinta, de una manera de percibir, discernir y responder a la realidad que no nace del razonamiento natural, sino de la unión con Dios. Por eso, si intentamos entender la mente de Cristo solo desde el intelecto, la reducimos y la distorsionamos. Para comenzar, es importante aclarar algo fundamental: la mente de Cristo no es información, es revelación. No es algo que se aprende únicamente con estudio, sino algo que se recibe por comunión. Puedes conocer muchas cosas sobre Dios, y aún así, no pensar como Dios. Puedes tener doctrina correcta y seguir reaccionando desde el miedo, el orgullo o la inseguridad. Eso ocurre cuando hay conocimiento, pero no gobierno espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que la estamos construyendo, ni que la alcanzaremos algún día, ni que es solo para unos pocos. Dice que la tenemos. Entonces la pregunta no es si está disponible, sino por qué no operamos desde ella todo el tiempo. Y la respuesta tiene que ver con el orden interno del que hablamos antes. La mente de Cristo solo gobierna cuando el Espíritu gobierna. Si el alma ocupa el centro, la mente de Cristo queda eclipsada. La mente de Cristo no funciona como la mente humana. La mente humana analiza desde lo visible, desde lo probable, desde lo que ya conoce. Necesita datos, necesita tiempo, necesita control. La mente de Cristo, en cambio, discierne desde lo invisible, desde lo eterno, desde la verdad de Dios antes de que las circunstancias cambien. Por eso muchas decisiones de Jesús parecían ilógicas desde una perspectiva humana, pero perfectamente alineadas desde una perspectiva espiritual. Jesús no reaccionaba, respondía. No se movía por presión externa, sino por dirección interna. No actuaba desde la urgencia del momento, sino desde la voluntad del Padre. Eso es operar desde la mente de Cristo. No es ausencia de pensamiento, es un tipo superior de discernimiento. No es apagar la razón, es subordinarla. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que tener la mente de Cristo significa dejar de pensar o rechazar la lógica. Pero no se trata de eso. Se trata de entender que la lógica humana no puede liderar lo espiritual. Puede acompañar, puede servir, pero no puede gobernar. Cuando gobierna, limita. Cuando se somete, se convierte en una herramienta poderosa. La mente de Cristo ve primero el propósito, no el problema. Ve primero lo que Dios está haciendo, no lo que parece estar fallando. Por eso Jesús podía dormir en medio de una tormenta, hablar de vida frente a la muerte y prometer victoria cuando todo parecía perdido. No era negación de la realidad, era discernimiento de una realidad superior. Otro punto clave es entender que la mente de Cristo no es individualista. No es simplemente mi mente alineada con Dios. Es una mente corporativa, una mente que fluye desde la comunión con Cristo. Por eso no se activa en aislamiento espiritual,
sino en relación viva con Él. No es una técnica mental, es una relación espiritual. Cuando alguien intenta activar la mente de Cristo sin relación, cae en fórmulas. Repite frases, decreta palabras, confiesa versículos, pero internamente sigue gobernado por ansiedad, miedo o necesidad de control. Eso no es la mente de Cristo, eso es el alma usando lenguaje espiritual para sentirse segura. La mente de Cristo no nace del esfuerzo, nace del descanso. No se accede luchando, sino rindiendo. Esto va completamente en contra de la mentalidad humana, que cree que todo se logra con más disciplina, más fuerza y más control. Pero lo espiritual opera por rendición y alineación. Cuando el apóstol Pablo habla de la mente de Cristo, lo hace en contraste con la sabiduría humana. Dice que lo espiritual se discierne espiritualmente. Eso significa que hay verdades que no se pueden alcanzar con inteligencia, experiencia o estudio, sino solo con revelación. Y esa revelación no se fuerza, se recibe cuando el alma deja de hacer ruido. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no escuchan a Dios no porque Él no hable, sino porque su alma está demasiado ocupada hablando. Pensamientos constantes, emociones intensas, deseos urgentes. Todo eso genera ruido interno. La mente de Cristo opera en un espacio diferente, en un lugar de quietud interior donde el espíritu puede percibir con claridad. Esto no significa que desaparezcan los pensamientos o emociones, sino que ya no gobiernan. Siguen presentes, pero no deciden. Siguen existiendo, pero no dirigen. La mente de Cristo establece un orden interno donde cada cosa ocupa su lugar correcto. Otro error común es pensar que la mente de Cristo se manifiesta solo en momentos espirituales, como la oración o la lectura bíblica. Pero en realidad, se manifiesta sobre todo en lo cotidiano. En cómo respondes a una ofensa, en cómo tomas decisiones, en cómo enfrentas la incertidumbre, en cómo manejas el conflicto. Ahí es donde se evidencia desde dónde estás pensando. Pensar con la mente de Cristo no significa que nunca tengas dudas, sino que las dudas no te paralizan. No significa que nunca sientas miedo, sino que el miedo no gobierna. No significa que siempre entiendas lo que Dios hace, sino que confías incluso cuando no entiendes. Esa es una diferencia enorme. La mente de Cristo también transforma la manera en que interpretas a Dios. Cuando piensas desde la mente humana, sueles proyectar en Dios tus propias limitaciones, crees que se cansa, que se frustra, que te tolera más de lo que te ama. Pero cuando piensas desde la mente de Cristo, empiezas a ver a Dios como realmente es, no como tus experiencias te hicieron creer que es. Esto cambia completamente la oración. Ya no oras para convencer a Dios, sino para alinearte. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la comunión. Ya no buscas que Dios baje a tu nivel de entendimiento, sino que tu mente sea elevada a su perspectiva. Y aquí hay algo crucial. La mente de Cristo no se activa automáticamente solo por ser creyente. Está disponible, pero debe ser abrazada. Y se abraza cuando eliges conscientemente no dejarte gobernar por el alma. Cada vez que eliges confiar por encima de entender, cada vez que eliges obedecer por encima de sentir, cada vez que eliges rendirte por encima de controlar, estás dando espacio a la mente de Cristo para gobernar. Esto es un proceso, no un evento. No es algo que ocurre una vez y ya está. Es una forma de vida. Por eso muchos experimentan momentos de claridad espiritual, pero luego vuelven a la confusión. No porque perdieron algo, sino porque volvieron a ceder el gobierno al alma. La buena noticia es que la mente de Cristo no se pierde. No se va. No se rompe. Siempre está ahí, esperando que el orden correcto sea restaurado. Esperando que el espíritu vuelva a ocupar el lugar central. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso queriendo hacer lo correcto, tu mente parece llevarte siempre al mismo lugar de duda, miedo o control? Antes de entender por qué la mente de Cristo es tan poderosa, necesitamos mirar con honestidad la otra cara de la moneda, la mente humana. No para despreciarla, sino para entender sus límites, su diseño y por qué no fue creada para liderar la vida espiritual. La mente humana es una herramienta extraordinaria. Gracias a ella razonamos, aprendemos, creamos, resolvemos problemas y sobrevivimos en el mundo natural. El problema comienza cuando le pedimos a la mente humana que haga algo para lo que nunca fue diseñada, gobernar lo espiritual. Cuando eso ocurre, la mente deja de ser una herramienta y se convierte en un tirano interno. La mente humana funciona por lógica. Analiza patrones, evalúa probabilidades y busca explicaciones. Todo lo que no puede medir, comparar o comprender plenamente le genera incomodidad. Por eso, cuando se enfrenta a lo espiritual, intenta traducirlo a categorías naturales. Quiere entender a Dios como si fuera un sistema,
una fórmula o una ecuación predecible. Pero Dios no opera bajo los límites de la lógica humana. Aquí aparece el primer gran límite: la mente humana necesita control. Le cuesta profundamente confiar en lo que no puede anticipar. Por eso pregunta constantemente: ¿y si no funciona? ¿Y si sale mal? ¿Y si Dios no responde como espero? Estas preguntas no nacen de maldad, nacen de un instinto de autopreservación. La mente humana fue diseñada para protegerte, no para llevarte a la fe. El problema es que en la vida espiritual, muchas veces avanzar implica perder control. Implica obedecer sin ver el resultado inmediato. Implica confiar sin garantías. Y ahí la mente humana entra en crisis. No porque sea débil, sino porque está fuera de su terreno. La mente humana también está profundamente influenciada por la experiencia pasada. Recuerda fracasos, heridas, decepciones y errores. Usa el pasado como referencia para interpretar el presente y anticipar el futuro. Eso puede ser útil en muchos aspectos de la vida, pero espiritualmente se convierte en una trampa. Porque Dios no está limitado por lo que ya ocurrió. Él no repite ciclos, los redime. Cuando la mente humana gobierna, el pasado se convierte en una profecía. Esto ya pasó antes, siempre me ocurre lo mismo, Dios no respondió aquella vez, ¿por qué lo haría ahora? Así, la mente crea narrativas internas que parecen realistas, pero que en realidad están desconectadas del poder transformador de Dios. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Otro límite clave de la mente humana es el miedo. La lógica humana se alinea fácilmente con el miedo porque ambos buscan seguridad. El miedo no siempre se presenta como pánico, muchas veces se disfraza de prudencia, de realismo o incluso de sabiduría. No es que no confíe en Dios, es que hay que ser sensatos, no es falta de fe, es madurez. Pero muchas veces, detrás de esas frases, hay una mente que no quiere soltar el control. La mente humana calcula riesgos. Evalúa escenarios negativos antes de avanzar. Y aunque esto es útil para cruzar una calle o tomar decisiones financieras, espiritualmente puede paralizar. Porque la fe no se basa en probabilidades, se basa en la fidelidad de Dios. Y eso no se puede calcular. Cuando la mente humana lidera, la obediencia se vuelve condicional. Obedezco si entiendo. Obedezco si veo resultados. Obedezco si no me cuesta demasiado. Pero la obediencia bíblica no funciona así. Muchas de las decisiones que transforman una vida se toman sin claridad total, solo con dirección. Otro aspecto importante es que la mente humana busca validación. Quiere tener razón. Quiere sentirse segura de sus conclusiones. Por eso discute internamente con Dios. Cuestiona, negocia, pospone. No porque no quiera obedecer, sino porque quiere estar segura antes de hacerlo. El problema es que la seguridad que busca la mente humana rara vez llega antes de la obediencia, suele llegar después. La mente humana también es extremadamente sensible a las circunstancias. Si todo va bien, se siente fuerte. Si algo falla, se desestabiliza. Por eso muchas personas tienen una fe fluctuante. No porque Dios cambie, sino porque su mente interpreta a Dios a través de lo que ocurre alrededor. Cuando hay bendición visible, confían. Cuando hay dificultad, dudan. Esto nos lleva a otro límite. La mente humana interpreta la realidad solo desde lo visible. Necesita pruebas externas para sostener convicciones internas. Pero la vida espiritual funciona al revés. Primero hay convicción interna, luego manifestación externa. Cuando invertimos el orden, la fe se debilita. La mente humana también se cansa. Analizar, pensar, anticipar, preocuparse consume energía. Por eso muchas personas viven agotadas mentalmente. No porque trabajen demasiado, sino porque su mente nunca descansa. Siempre está resolviendo algo, anticipando algo o protegiéndose de algo. Y una mente agotada es una mente vulnerable. En ese estado, es fácil confundir pensamientos propios con la voz de Dios. Es fácil justificar decisiones apresuradas o evitar confrontaciones necesarias. La mente humana, cuando está cansada, busca alivio inmediato, no transformación profunda. Otro límite importante es que la mente humana tiende a absolutizar su perspectiva. Cree que lo que ve es todo lo que hay. Por eso le cuesta aceptar que Dios esté obrando cuando no hay señales visibles. Le cuesta esperar. Le cuesta el silencio. Le cuesta la incertidumbre. Pero muchas de las obras más profundas de Dios ocurren precisamente en esos espacios. Cuando la mente humana gobierna,
El silencio se interpreta como ausencia. La espera como abandono. La corrección como rechazo. Todo se filtra a través de una lógica centrada en el yo. Y eso distorsiona la percepción de Dios. Es importante decir esto con claridad. La mente humana no es el enemigo. El enemigo es el desorden. Cuando la mente ocupa un lugar de gobierno que no le corresponde, todo se desequilibra. La mente fue diseñada para servir al espíritu, no para reemplazarlo. Cuando la mente humana gobierna la vida espiritual, la fe se vuelve frágil, la oración se vuelve ansiosa y la relación con Dios se vuelve transaccional. Se ora para obtener, no para alinearse. Se busca a Dios para resolver problemas, no para conocerlo. Y aquí hay algo muy revelador. Muchas luchas espirituales no son ataques externos, sino conflictos internos no resueltos. No es que el enemigo tenga tanto poder, es que la mente humana está intentando liderar una vida que requiere gobierno espiritual. Por eso, intentar vivir la vida cristiana solo con la mente humana produce frustración. Produce ciclos repetitivos. Produce una sensación constante de estar intentando algo que nunca termina de funcionar. No porque la fe no sea real, sino porque el liderazgo interno está invertido. La mente humana quiere resultados rápidos. Dios trabaja en procesos. La mente humana quiere claridad total. Dios pide confianza progresiva. La mente humana quiere entender primero. Dios invita a obedecer y luego comprender. Esa tensión es constante. Y ahí es donde muchos se rinden o se acomodan. Pero entender estos límites no es para desanimarte, sino para liberarte. Porque cuando reconoces que la mente humana tiene un límite, dejas de exigirle lo que no puede dar. Dejas de pelear contigo mismo. Dejas de sentirte culpable por no entenderlo todo. Y te abres a una forma distinta de pensar y discernir. Y si pudieras ver tu vida exactamente como Dios la ve, no desde lo que sientes ni desde lo que parece, sino desde la verdad eterna que gobierna todas las cosas? Eso es, en esencia, operar desde la mente de Cristo. No es un concepto místico reservado para unos pocos, ni una experiencia emocional intensa que ocurre de vez en cuando. Es una manera concreta y real de percibir, discernir y responder a la realidad desde la perspectiva de Dios. Para entender la mente de Cristo, primero debemos soltar una idea equivocada muy común. No se trata de pensar mejor que otros, ni de tener respuestas rápidas para todo, ni de vivir en una nube espiritual desconectada del mundo real. La mente de Cristo no te desconecta de la realidad, te conecta con una realidad más profunda. No niega lo que ocurre, pero lo interpreta desde un nivel superior. Ver cómo Dios ve significa aprender a discernir lo invisible que gobierna lo visible. La mayoría de las personas vive reaccionando a lo que sucede. Algo ocurre y responden desde la emoción, el miedo, la experiencia pasada o la lógica inmediata. La mente de Cristo, en cambio, responde desde propósito, desde verdad y desde alineación con la voluntad del Padre. Jesús es el modelo perfecto de esto. Cuando miras su vida, notas algo muy claro: él nunca fue sorprendido por las circunstancias. No porque no las conociera, sino porque las veía desde otro lugar. Mientras otros veían escasez, él veía provisión. Mientras otros veían enfermedad, él veía restauración. Mientras otros veían muerte, él hablaba de vida. Esa no era negación de la realidad, era discernimiento espiritual. La mente de Cristo no se enfoca primero en el problema, sino en lo que Dios está haciendo en medio del problema. Por eso Jesús podía hablar con autoridad en situaciones caóticas. No estaba improvisando respuestas, estaba operando desde una comunión constante con el Padre. Él mismo lo dijo, no hacía nada por su cuenta, sino lo que veía hacer al Padre. Esa frase es clave. Ver lo que el Padre hace es operar desde la mente de Cristo. Aquí aparece una diferencia fundamental entre la mente humana y la mente de Cristo. La mente humana pregunta, ¿qué está pasando? La mente de Cristo pregunta, ¿qué está haciendo Dios aquí? Una se centra en el evento, la otra en el propósito. Una se paraliza ante lo inesperado, la otra discierne dirección incluso en medio del caos. Ver cómo Dios ve no significa que no sientas emociones. Jesús sintió compasión, tristeza, enojo y dolor. Pero sus emociones nunca gobernaron sus decisiones. Estaban alineadas, no al mando. La mente de Cristo no elimina la humanidad, la ordena. Otro aspecto clave de la mente de Cristo es que no opera desde la urgencia. La urgencia suele ser una señal del alma, no del espíritu. La mente de Cristo se mueve con claridad, no con prisa. Jesús nunca corrió desesperado, incluso cuando parecía que llegaba tarde. Cuando Lázaro murió, muchos interpretaron que Jesús había fallado.
Pero él estaba operando desde otra línea de tiempo, desde una perspectiva donde la muerte no tenía la última palabra. Esto es difícil de aceptar para la mente humana, porque la mente humana quiere resultados inmediatos. Quiere soluciones rápidas. Quiere alivio ahora. Pero la mente de Cristo ve procesos completos, no solo momentos. Ve el final desde el principio. Por eso puede esperar sin ansiedad. Ver cómo Dios ve también transforma la manera en que interpretas a las personas. La mente humana suele etiquetar, juzgar y reaccionar según comportamientos visibles. La mente de Cristo ve el corazón, ve el potencial, ve la obra de Dios incluso en personas rotas o contradictorias. Por eso Jesús se acercaba a quienes otros rechazaban y confrontaba a quienes otros admiraban. No se movía por apariencias, sino por discernimiento. Esto tiene implicaciones enormes para la vida diaria. Operar desde la mente de Cristo cambia cómo enfrentas conflictos, cómo tomas decisiones, cómo respondes a la crítica y cómo manejas la incertidumbre. Ya no reaccionas automáticamente, disciernes antes de responder. Ya no actúas desde la herida, actúas desde la verdad. La mente de Cristo también redefine el concepto de éxito. La mente humana mide éxito por resultados visibles, reconocimiento, crecimiento o comodidad. La mente de Cristo mide éxito por obediencia, alineación y fidelidad. Muchas veces, lo que parece fracaso desde una perspectiva humana es avance desde una perspectiva espiritual. Y muchas veces, lo que parece éxito puede ser una distracción del propósito. Ver cómo Dios ve implica aceptar que no todo lo que brilla es dirección divina. La mente de Cristo discierne no solo lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo correcto. Esto es crucial, porque muchas decisiones equivocadas no se toman desde el pecado evidente, sino desde opciones aparentemente buenas que no están alineadas con el propósito de Dios. Otro rasgo fundamental de la mente de Cristo es que opera desde identidad, no desde necesidad. La mente humana suele actuar para obtener algo: aprobación, seguridad, control, reconocimiento. La mente de Cristo actúa desde lo que ya es. Jesús no hacía milagros para demostrar quién era, los hacía porque sabía quién era. Su identidad no dependía de la respuesta de la gente, sino de su relación con el Padre. Esto libera de una presión enorme. Cuando operas desde la mente de Cristo, no necesitas probar nada. No necesitas convencer a Dios, ni a otros, ni a ti mismo. Actúas desde reposo, no desde carencia. Y ese reposo no es pasividad, es confianza activa. Ver cómo Dios ve también transforma la manera en que enfrentas el sufrimiento. La mente humana pregunta: ¿por qué me pasa esto? La mente de Cristo pregunta: ¿para qué puede Dios usar esto? No minimiza el dolor, pero tampoco se queda atrapada en él. Ve redención donde otros solo ven pérdida. Esto no significa que todo sufrimiento venga de Dios, sino que nada está fuera de su capacidad de redimir. La mente de Cristo ve más allá del momento y reconoce que Dios puede producir vida incluso en los contextos más oscuros. Un punto muy importante es que la mente de Cristo no se activa solo en momentos extraordinarios. Se manifiesta sobre todo en decisiones pequeñas y constantes. En cómo eliges responder cuando nadie te ve. En cómo interpretas un comentario. En cómo manejas una espera. Ahí es donde realmente se forma esta manera de ver. La mente de Cristo se fortalece cuando eliges escuchar antes de reaccionar, cuando eliges obedecer antes de entender, cuando eliges confiar antes de controlar. No es algo que se impone, es algo que se cultiva a través de la rendición diaria del alma. Ver cómo Dios ve requiere humildad. Requiere aceptar que tu perspectiva no siempre es completa. Requiere soltar la necesidad de tener razón. La mente humana se aferra a sus conclusiones, la mente de Cristo se mantiene abierta a la revelación. Por eso, las personas más espiritualmente maduras suelen ser las más enseñables. También es importante entender que la mente de Cristo no te hace inmune a los errores, pero sí te hace sensible a la corrección. No endurece el corazón, lo afina. No elimina los desafíos, cambia la forma en que los enfrentas. Cuando empiezas a operar desde la mente de Cristo, algo cambia internamente. Hay más paz, incluso en medio de la incertidumbre. Hay más claridad, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Hay más estabilidad emocional, porque ya no dependes tanto de lo que ocurre afuera para estar bien por dentro. Esto no sucede de un día para otro. Es un proceso de alineación continua. Habrá momentos en los que volverás a reaccionar desde la mente humana. Habrá momentos de confusión. Pero cada vez que eliges volver al lugar de rendición, la mente de Cristo vuelve a ocupar su lugar de gobierno. Ver cómo Dios ve no significa que siempre te guste lo que ves.
A veces implica confrontar áreas que preferirías evitar. A veces implica soltar planes, expectativas o relaciones. Pero siempre conduce a vida, porque está alineado con la verdad. La mente de Cristo no te promete una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito. No te garantiza comodidad, pero sí dirección. No elimina el misterio, pero te da paz en medio de él. Y aquí está la clave final de esta sección. Ver cómo Dios ve no es el resultado de un esfuerzo mental, sino de una relación viva. Cuanto más tiempo pasas en comunión real con Dios, más su perspectiva comienza a moldear la tuya. No porque intentes imitarla, sino porque te transformas desde adentro. ¿Por qué sabes lo que Dios dice, pero haces otra cosa, y luego te preguntas por qué hay tanta confusión dentro de ti? Ese conflicto interno no es extraño ni es señal de fracaso espiritual, es la evidencia clara de un choque que todos enfrentan en algún momento, el choque entre el alma y la mente de Cristo. Entender este choque no solo explica muchas de tus luchas, sino que te da la clave para atravesarlas sin quedarte atrapado en ciclos repetitivos. Cuando hablamos del choque entre el alma y la mente de Cristo, no hablamos de una batalla externa, sino de una tensión interna constante. Por un lado, está el alma, con sus pensamientos, emociones y deseos legítimos, pero limitados. Por el otro, está la mente de Cristo, con una perspectiva espiritual que trasciende lo inmediato, lo emocional y lo lógico. Ambos operan al mismo tiempo dentro de la persona, pero no pueden gobernar al mismo tiempo. Este choque suele manifestarse de formas muy prácticas. Sabes que deberías perdonar, pero algo dentro de ti se resiste. Sabes que deberías confiar, pero tu mente insiste en controlar. Sabes que Dios te está llamando a avanzar, pero tus emociones te piden quedarte donde estás porque es más seguro. Ese tira y afloja interno es el alma defendiendo su territorio. El alma no quiere perder el control. No porque sea mala, sino porque ha aprendido a sobrevivir protegiéndose. Se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Prefiere una incomodidad familiar antes que una obediencia incierta. La mente de Cristo, en cambio, no opera desde la supervivencia, sino desde la vida. No busca proteger el ego, sino alinearse con el propósito. Por eso el choque es tan intenso. El alma interpreta muchas instrucciones espirituales como amenazas. Perdonar se siente como perder. Soltar se siente como quedar vulnerable. Confiar se siente como arriesgarse demasiado. Desde la perspectiva del alma, estas decisiones parecen peligrosas. Desde la mente de Cristo, son caminos hacia la libertad. Este choque interno también explica por qué muchas personas viven espiritualmente cansadas. No es que hagan demasiado, es que viven divididas internamente. Una parte quiere avanzar, otra quiere retroceder. Una parte confía, otra duda. Esa división consume energía emocional y mental. Vivir en conflicto constante desgasta más que cualquier actividad externa. Cuando el alma y la mente de Cristo chocan, suele aparecer confusión. No porque Dios no sea claro, sino porque hay dos voces internas compitiendo por atención. La voz del alma es urgente, ruidosa y emocional. La voz del espíritu es firme, clara y tranquila. Pero en medio del ruido interno, la claridad puede parecer silencio. Aquí es donde muchas personas cometen un error, interpretan el silencio como ausencia de dirección. En realidad, muchas veces el problema no es que Dios no hable, sino que el alma no quiere escuchar lo que ya fue dicho. Porque escuchar implicaría obedecer, y obedecer implicaría soltar control. El choque también se manifiesta en la oración. Muchas personas oran desde el alma, pidiendo que Dios calme sus emociones, resuelva sus miedos o confirme sus deseos. Pero la mente de Cristo ora de otra manera. No busca imponer una agenda, sino alinearse con la voluntad del Padre. Cuando estas dos formas de orar chocan, la persona puede sentir frustración, como si sus oraciones no avanzaran. Otra señal clara de este choque es la justificación interna. El alma es experta en justificar decisiones que la protegen. Usa argumentos razonables, lenguaje espiritual y lógica convincente para evitar rendirse. Puede decir, no es el momento, Dios entiende, tengo que pensarlo mejor. Y aunque algunas veces estas frases pueden ser válidas, muchas otras son simplemente una forma elegante de resistencia. La mente de Cristo, en cambio, no necesita justificarse. Opera desde convicción, no desde excusas. Cuando hay claridad espiritual, no siempre hay comodidad, pero sí hay paz. Y esa paz no depende de las circunstancias, depende de la alineación. Este choque interno también se refleja en la manera en que reaccionas a la corrección. Cuando el alma gobierna, la corrección se percibe como ataque. Se activa la defensa,
el orgullo o la culpa. Pero cuando la mente de Cristo gobierna, la corrección se percibe como cuidado. No destruye la identidad, la afina. Muchos creyentes evitan este choque buscando distracciones espirituales. Se llenan de actividades, información, mensajes, pero evitan el momento de confrontación interna donde deben decidir quién gobierna. Porque ese momento es incómodo. Implica mirar de frente las áreas donde el alma ha tomado decisiones que el espíritu no avala. El choque entre el alma y la mente de Cristo también se nota en la forma en que interpretas las pruebas. El alma ve la prueba como castigo o fracaso. La mente de Cristo la ve como formación. El alma pregunta, ¿por qué me pasa esto? La mente de Cristo pregunta, ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Cuando el alma gobierna, las pruebas generan quejas, comparación y desánimo. Cuando gobierna la mente de Cristo, las pruebas generan dependencia, madurez y profundidad. No porque sean fáciles, sino porque tienen sentido. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Es importante entender que este choque no se elimina completamente en esta vida. No es que un día el alma desaparezca. El alma sigue existiendo, pero su rol cambia. Deja de ser gobernante y se convierte en colaboradora. Cuando eso ocurre, el conflicto disminuye, pero la vigilancia continúa. Cada día se presentan pequeñas decisiones donde este choque vuelve a aparecer. ¿Reacciono o discierno? ¿Hablo desde la emoción o desde la verdad? ¿Actúo desde el miedo o desde la confianza? Estas decisiones parecen pequeñas, pero son profundamente formativas. Cada una fortalece el gobierno del alma o el gobierno del espíritu. Una de las mayores trampas en este proceso es confundir intensidad emocional con espiritualidad. El alma puede ser muy intensa. Puede llorar, entusiasmarse, sentirse inspirada. Pero la intensidad no siempre es señal de alineación. La mente de Cristo, muchas veces, opera con sobriedad, claridad y quietud. No siempre es espectacular, pero sí transformadora. El choque interno también explica por qué algunas personas tienen momentos espirituales muy altos y luego caídas muy profundas. No es que hayan perdido a Dios, es que no han aprendido a sostener el gobierno espiritual cuando la emoción se disipa. Cuando la emoción baja, el alma retoma el control si no hay una decisión consciente de rendición. Aquí es donde entra la responsabilidad personal. Nadie puede rendir tu alma por ti. Nadie puede decidir desde tu interior quién gobierna. Dios no fuerza el gobierno del espíritu, lo invita. Respeta tanto la libertad humana que permite que el alma gobierne si así lo eliges, incluso sabiendo que eso traerá conflicto. La buena noticia es que este choque, bien entendido, se convierte en una herramienta de crecimiento. Cada vez que identificas el conflicto y eliges alinearte con la mente de Cristo, se fortalece el discernimiento. La próxima vez, la claridad llega más rápido. La resistencia disminuye. La paz aumenta. No se trata de anular el alma, sino de ordenarla. Cuando el alma se somete, encuentra descanso. Ya no tiene que cargar con decisiones que no le corresponden. Ya no tiene que protegerse constantemente. Descubre que hay seguridad en confiar. Este proceso no es instantáneo. Requiere honestidad, paciencia y perseverancia. Habrá momentos de retroceso. Habrá días donde el alma gane terreno. Pero cada vez que eliges volver al lugar de rendición, algo se ajusta internamente. El choque entre el alma y la mente de Cristo es, en realidad, una invitación. Una invitación a madurar, a profundizar, a dejar de vivir divididos internamente. No es una señal de que algo esté mal, es una señal de que Dios está trabajando más profundo que las apariencias. La pregunta clave no es si este choque existe, porque existe para todos. La pregunta es cómo respondes cuando aparece. ¿Huyes, te justificas y te endureces? ¿O te detienes, disciernes y eliges alinearte? Porque en ese momento de decisión silenciosa, cuando nadie más ve lo que ocurre dentro de ti, se define quién gobierna tu vida. Y de ese gobierno depende no solo tu paz, sino la profundidad real de tu transformación. ¿Por qué oras con sinceridad, con fe y con constancia, pero aún así sientes que nada cambia? Esta es una de las preguntas más dolorosas y más comunes en la vida espiritual. Y lo más peligroso no es la pregunta en sí, sino las conclusiones a las que muchos llegan después, que Dios no escucha, que algo está mal con ellos, o que la oración simplemente no funciona. Pero ¿y si el problema no fuera la oración, sino el lugar interno desde donde estás orando?
Para entender por qué muchas oraciones no funcionan, necesitamos desmontar una idea muy arraigada, que toda oración sincera produce automáticamente resultados visibles. La Biblia nunca prometió eso. Lo que sí promete es que Dios responde, pero no siempre de la manera ni desde el nivel que el alma espera. Muchas oraciones fracasan no porque Dios no responda, sino porque están naciendo desde el alma y no desde la mente de Cristo. Orar desde el alma significa orar desde la necesidad, el miedo, la urgencia o el deseo de control. Es una oración cargada de emoción, pero no necesariamente alineada. Es una oración que busca alivio más que transformación. Quiere que Dios cambie las circunstancias sin tocar el gobierno interno. El alma ora diciendo, Dios, quita esto, Dios, resuelve aquello, Dios, haz que esto funcione como yo espero. No hay mala intención en eso, pero hay una limitación profunda. Porque ese tipo de oración coloca a Dios como un solucionador de problemas, no como Señor del proceso. Cuando oras desde el alma, tus emociones dictan el contenido de la oración. Si hay ansiedad, la oración es ansiosa. Si hay miedo, la oración es defensiva. Si hay enojo, la oración es una queja espiritualizada. Y aunque Dios escucha incluso esas oraciones, rara vez producen una transformación duradera, porque no cambian el centro de gobierno. Aquí aparece una verdad incómoda. Dios muchas veces no responde a una oración porque está más interesado en transformar al que ora que en modificar la situación por la que ora. Y eso choca directamente con el alma, que quiere resultados rápidos y visibles. Orar desde el alma también suele implicar intentar convencer a Dios. Se repiten argumentos, promesas, sacrificios. Si haces esto, yo haré aquello. Pero la mente de Cristo no ora para convencer, ora para alinearse. No intenta mover a Dios, permite que Dios la mueva. Muchas personas confunden intensidad con efectividad. Creen que cuanto más fuerte oran, más probabilidades hay de que Dios responda. Pero la Biblia muestra otra cosa. Muestra oraciones breves, simples y profundamente alineadas que producen efectos poderosos. Porque no nacen del ruido interno, sino de la comunión. Cuando oras desde la mente de Cristo, la oración deja de ser una descarga emocional y se convierte en un espacio de ajuste interno. Ya no es solo hablar, es escuchar. Ya no es pedir, es discernir. Ya no es imponer tu perspectiva, es permitir que la perspectiva de Dios reordene la tuya. Una señal clara de que estás orando desde el alma es la frustración constante después de orar. Oras y te sientes peor. Oras y sales más ansioso. Oras y repites las mismas palabras una y otra vez. Eso indica que la oración se ha convertido en un intento de controlar lo que te supera. Otra señal es cuando la oración gira siempre alrededor de ti. Tus problemas, tus necesidades, tus planes. La mente de Cristo, en cambio, expande el enfoque. Empieza a ver el propósito más amplio, incluso cuando el problema personal sigue ahí. Esto no significa que Dios no se interese por tus necesidades. Claro que lo hace. Pero su respuesta muchas veces no es eliminar el problema, sino cambiar el lugar desde donde lo enfrentas. Porque un cambio interno produce efectos externos más profundos que una solución temporal. Orar desde la mente de Cristo implica aceptar algo difícil, que no todo lo que deseas es lo que necesitas, y que no todo lo que pides está alineado con el propósito de Dios. La mente humana se resiste a esto, porque quiere tener razón. Quiere que su petición sea validada. Pero la mente de Cristo busca verdad, no validación. Por eso muchas oraciones quedan estancadas. No porque Dios esté en silencio, sino porque la respuesta no coincide con la expectativa del alma. Dios responde con dirección, pero el alma esperaba alivio. Dios responde con corrección, pero el alma esperaba confirmación. Dios responde con un proceso, pero el alma esperaba un atajo. También hay oraciones que no funcionan porque están desconectadas de la obediencia. La Biblia es clara en esto: escuchar sin obedecer endurece el corazón. Muchas personas oran pidiendo claridad cuando ya recibieron dirección, pero no quieren dar el siguiente paso. La mente de Cristo no ora para obtener más información, ora desde la convicción de lo que ya fue revelado. Otra razón por la que muchas oraciones no producen fruto es porque están cargadas de doble ánimo. Se ora pidiendo una cosa, pero internamente se espera otra. Se pide fe, pero se alimenta el miedo. Se pide dirección, pero se mantiene el control. Ese desorden interno bloquea la claridad espiritual. La mente de Cristo, en cambio, ora desde una decisión interna previa: rendirse. Antes de pedir, se entrega. Antes de hablar, escucha. Antes de buscar resultados, se alinea. Por eso su oración es simple,
pero poderosa. No necesita muchas palabras, porque hay coherencia interna. Cuando oras desde la mente de Cristo, empiezas a notar un cambio importante. Aunque la circunstancia no se modifique inmediatamente, tu interior sí. Hay paz donde antes había ansiedad. Hay claridad donde antes había confusión. Hay descanso donde antes había lucha. Y eso ya es una respuesta. Este tipo de oración también cambia tu relación con el tiempo. El alma quiere respuestas inmediatas. La mente de Cristo entiende procesos. Sabe esperar sin desesperar. Confía incluso cuando no ve resultados visibles, porque está alineada con algo más profundo que la circunstancia. Muchas personas abandonan la oración no porque Dios no haya respondido, sino porque no reconocieron la respuesta. Esperaban un cambio externo y Dios estaba produciendo un cambio interno. Esperaban una puerta abierta y Dios estaba formando carácter. Esperaban una solución y Dios estaba revelando una raíz. Orar desde la mente de Cristo no significa que nunca pidas cosas concretas. Significa que lo haces desde un lugar distinto. Ya no oras para que Dios se adapte a tu plan, sino para que tú te adaptes al suyo. Ya no usas la oración como escape, sino como alineación. Este tipo de oración también confronta el ego espiritual. Porque ya no puedes usar la oración para sentirte bien contigo mismo. No puedes medirla por emociones ni por palabras bonitas. La mente de Cristo ora incluso cuando no siente nada. Ora desde fidelidad, no desde sensación. Y aquí hay algo muy liberador. Cuando empiezas a orar desde la mente de Cristo, dejas de cargar con la responsabilidad de los resultados. Tu responsabilidad es alinearte, la de Dios es obrar. El alma quiere resultados para sentirse segura. La mente de Cristo confía en el carácter de Dios incluso sin resultados inmediatos. Muchas oraciones no funcionan porque buscan cambiar a Dios, cuando el verdadero objetivo de la oración es permitir que Dios nos cambie a nosotros. No porque Dios sea inflexible, sino porque nosotros vemos la realidad de forma limitada. La oración nos eleva a su perspectiva. La pregunta clave entonces no es ¿por qué Dios no responde?, sino ¿desde dónde estoy orando? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la urgencia o desde la comunión? ¿Desde el deseo de control o desde la rendición? Cuando esa pregunta se responde con honestidad, la oración cambia. No necesariamente se vuelve más fácil, pero sí más real. No siempre produce alivio inmediato, pero sí transformación profunda. Y esa transformación, con el tiempo, termina afectando todo lo demás. ¿Qué pasaría si activar la mente de Cristo no fuera algo misterioso ni reservado para momentos especiales, sino una práctica diaria que transforma silenciosamente la forma en que piensas, decides y vives? Muchas personas entienden el concepto, reconocen su valor, pero se quedan atascadas en una pregunta clave: ¿cómo se activa realmente la mente de Cristo en la vida cotidiana? No como una idea inspiradora, sino como una realidad operativa. Lo primero que hay que decir con claridad es esto: la mente de Cristo no se activa por esfuerzo mental, sino por alineación espiritual. No es algo que se logra pensando más fuerte, repitiendo frases o intentando controlar los pensamientos. De hecho, cuanto más intentas forzarla, más te alejas de ella. La mente de Cristo se manifiesta cuando el alma deja de ocupar el lugar de gobierno. El primer paso para activarla es la rendición consciente. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque la rendición suena pasiva, pero en realidad es una de las decisiones más activas que una persona puede tomar. Rendirse no es resignarse ni dejar de pensar, es reconocer que tu forma natural de pensar no es suficiente para gobernar lo espiritual. Es decir internamente, no necesito tener el control para estar seguro. Esta rendición comienza con algo muy simple, pero profundamente incómodo para el alma: el silencio interior. No el silencio externo, sino el interno. Vivimos rodeados de ruido mental constante. Pensamientos, preocupaciones, escenarios, diálogos internos. La mente de Cristo no compite con ese ruido. No grita más fuerte. Espera a que el ruido baje. Por eso, uno de los actos más espirituales que puedes practicar es aprender a detenerte. No para huir de la realidad, sino para dejar de reaccionar automáticamente. Cuando eliges no responder de inmediato, cuando eliges no llenar cada espacio con palabras, pensamientos o explicaciones, estás creando un espacio donde el espíritu puede gobernar. Activar la mente de Cristo también implica redefinir tu relación con la palabra. Muchas personas leen la Biblia buscando respuestas rápidas, promesas que confirmen sus deseos o argumentos para sostener sus decisiones. Pero la mente de Cristo no usa la palabra como herramienta de validación, sino como medio de transformación.
Leer desde la mente de Cristo no es leer para acumular información, sino para permitir que la palabra te lea a ti. Es acercarte sin agenda, sin prisa, sin necesidad de controlar el resultado. Cuando haces eso, la palabra deja de ser solo texto y se convierte en espejo. Empieza a revelar motivaciones, actitudes y formas de pensar que el alma había normalizado. Otro elemento clave para activar la mente de Cristo es la escucha. Y escuchar no es simplemente esperar a que llegue una voz audible o una experiencia extraordinaria. Escuchar es prestar atención a las convicciones internas que traen paz, claridad y alineación, incluso cuando desafían tu lógica o tus emociones. La mente de Cristo suele hablar con una claridad tranquila. No empuja, no presiona, no acusa. Simplemente ilumina. Pero para percibir esa iluminación, necesitas aprender a distinguirla del ruido emocional. Esto no se logra de un día para otro. Se aprende con práctica, con errores y con honestidad. Activar la mente de Cristo también requiere disciplina en lo que alimentas. La mente humana se moldea por aquello a lo que se expone constantemente. Si llenas tu interior de miedo, comparación, urgencia y negatividad, será muy difícil discernir con claridad espiritual. No porque Dios deje de hablar, sino porque el alma está saturada. Esto no significa aislarte del mundo, sino aprender a filtrar. No todo pensamiento merece atención. No toda emoción merece obediencia. La mente de Cristo se fortalece cuando eliges conscientemente qué voces escuchas y cuáles no. Otro aspecto esencial es la obediencia progresiva. Muchas personas esperan tener claridad total antes de obedecer. Pero la mente de Cristo se activa en el movimiento, no en la espera pasiva. Dios suele dar luz suficiente para el siguiente paso, no para todo el camino. Cuando obedeces lo que ya sabes, la claridad aumenta. La desobediencia, incluso en cosas pequeñas, embota el discernimiento. No porque Dios castigue, sino porque el alma vuelve a tomar el control. Cada vez que eliges no obedecer lo que fue revelado, fortaleces el gobierno del alma. Cada vez que eliges obedecer, aunque no entiendas todo, fortaleces el gobierno del espíritu. Activar la mente de Cristo también implica una relación sana con el error. Muchas personas viven con miedo a equivocarse, y ese miedo las paraliza. Pero el miedo a errar es una señal de que el alma sigue buscando seguridad en el control. La mente de Cristo no elimina los errores, pero los redime. Te permite avanzar con humildad, sabiendo que Dios puede corregir el rumbo. Otra práctica fundamental es aprender a discernir el origen de tus pensamientos. No todo pensamiento que pasa por tu mente te pertenece. Algunos nacen del miedo, otros del orgullo, otros de heridas no resueltas. La mente de Cristo no se deja llevar por cualquier pensamiento, los examina a la luz de la verdad. Esto no significa analizar obsesivamente cada idea, sino desarrollar sensibilidad espiritual. Con el tiempo, empiezas a reconocer qué pensamientos producen paz y alineación, y cuáles producen ansiedad y confusión. Esa sensibilidad no es mística, es fruto de la práctica. Activar la mente de Cristo también transforma tu manera de tomar decisiones. En lugar de preguntarte solo qué es lo más conveniente, empiezas a preguntarte qué es lo más alineado. En lugar de elegir solo lo que te beneficia a corto plazo, consideras el impacto a largo plazo en tu carácter y propósito. Esto puede llevarte a tomar decisiones que no siempre son las más cómodas o populares, pero que traen paz profunda. La mente de Cristo no siempre elige el camino fácil, pero siempre elige el camino correcto. Un punto muy importante es entender que la mente de Cristo se activa en comunidad, no solo en aislamiento. Aunque la relación personal con Dios es fundamental, el discernimiento se afina en relación con otros. Escuchar perspectivas maduras, recibir corrección y caminar acompañado ayuda a evitar autoengaños del alma. La autosuficiencia espiritual es una trampa peligrosa. Pensar que no necesitas a nadie suele ser una señal de que el alma está protegiendo su territorio. La mente de Cristo, en cambio, se mueve con humildad y apertura. También es clave aprender a descansar. No descansar solo físicamente, sino internamente. Muchas personas viven agotadas porque intentan sostener su vida espiritual con esfuerzo humano. La mente de Cristo opera desde el reposo. No desde la pasividad, sino desde la confianza profunda en que Dios está obrando incluso cuando tú no haces nada. Este reposo no se alcanza ignorando los problemas, sino entregándolos. Cada vez que sueltas una preocupación, cada vez que decides confiar en lugar de rumiar, estás entrenando tu interior para operar desde la mente de Cristo. Activar la mente de Cristo es, en el fondo, un cambio de centro. Dejas de vivir reaccionando a lo externo y comienzas a responder desde lo interno.
Dejas de buscar seguridad en el control y la encuentras en la relación. Dejas de medir tu vida por resultados inmediatos y comienzas a verla desde propósito eterno. Este proceso no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Habrá avances y retrocesos. Pero cada vez que eliges volver al lugar de rendición, algo se reordena. La mente de Cristo no se pierde, simplemente espera espacio para gobernar. Y aquí está la clave final: activar la mente de Cristo no es añadir algo nuevo a tu vida, es quitar lo que estorba. Es remover el exceso de ruido, de control, de autosuficiencia. Es permitir que el Espíritu vuelva a ocupar el lugar central. ¿Cómo se ve realmente una vida vivida desde la mente de Cristo cuando se apagan las cámaras, cuando nadie está mirando y cuando vuelves a la rutina de todos los días? Porque una cosa es entender el concepto y otra muy distinta es vivirlo de forma práctica, en decisiones pequeñas, conversaciones comunes y situaciones que no parecen espirituales, pero que en realidad lo son profundamente. Vivir desde la mente de Cristo no significa que todos los días sean claros o fáciles. Significa que hay una nueva referencia interna. Ya no reaccionas automáticamente a lo que sucede, haces una pausa, aunque sea breve, y permites que la perspectiva de Dios tenga la primera palabra. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta cambia más de lo que imaginas. En la vida diaria, esto se manifiesta primero en las decisiones. No solo en las grandes, sino sobre todo en las pequeñas. ¿Qué dices? ¿Cómo respondes? ¿Qué eliges callar? ¿Qué eliges soltar? La mente de Cristo te lleva a tomar decisiones que a veces no parecen lógicas, pero que traen paz. Y esa paz se convierte en una confirmación interna más fiable que cualquier argumento externo. En las relaciones, vivir desde la mente de Cristo transforma la forma en que interpretas a los demás. Dejas de reaccionar desde la herida o el orgullo y comienzas a responder desde discernimiento. Eso no significa permitir abusos ni evitar límites, sino establecerlos desde claridad y no desde impulso. Empiezas a ver a las personas más allá de su comportamiento inmediato y a responder desde verdad y amor, no desde defensa. Esto también cambia la manera en que manejas los conflictos. En lugar de buscar ganar discusiones, buscas preservar alineación. No porque evites la confrontación, sino porque eliges el momento y la forma adecuada. La mente de Cristo no reacciona para descargar emociones, responde para edificar. En el trabajo, en los estudios o en cualquier responsabilidad diaria, la mente de Cristo te ayuda a ordenar prioridades. Ya no te mueves solo por urgencias, sino por propósito. Aprendes a decir no sin culpa y sí sin miedo. Empiezas a trabajar con excelencia, no para probar tu valor, sino porque sabes quién eres. Eso reduce la ansiedad y aumenta la claridad. Otra área donde se nota este cambio es en la gestión emocional. Las emociones siguen ahí, pero ya no te arrastran. Sientes tristeza sin caer en desesperanza. Sientes enojo sin perder el control. Sientes miedo sin paralizarte. La mente de Cristo no elimina las emociones, pero les quita el gobierno. Y eso trae estabilidad interna. Vivir desde la mente de Cristo también transforma la manera en que enfrentas la incertidumbre. En lugar de obsesionarte con el futuro, aprendes a permanecer presente. No porque ignores lo que viene, sino porque confías en que Dios está guiando incluso cuando no ves el camino completo. Esa confianza te permite avanzar paso a paso sin cargar con todo el peso del mañana. La oración diaria también cambia. Ya no es solo un momento para pedir cosas, sino un espacio de ajuste interno. A veces orar desde la mente de Cristo significa hablar poco y escuchar más. Significa presentar el día, las decisiones y las preocupaciones, y permitir que Dios reordene tus prioridades. Esa oración sencilla sostiene todo lo demás. En los momentos difíciles, vivir desde la mente de Cristo no te hace inmune al dolor, pero sí te da una base firme. En lugar de preguntarte constantemente por qué ocurre algo, empiezas a preguntarte cómo responder desde alineación. Eso no elimina el sufrimiento, pero lo hace llevadero, porque tiene sentido. También se nota en la manera en que manejas el éxito. Cuando las cosas salen bien, la mente de Cristo te mantiene humilde. No te apropias de todo el mérito ni construyes tu identidad sobre los logros. Reconoces la gracia, disfrutas el fruto y sigues avanzando sin apegarte. Eso te protege de la arrogancia y del miedo a perder. Vivir desde la mente de Cristo produce algo muy valioso: coherencia interna. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces empiezan a alinearse. Ya no vives dividido entre lo que crees y lo que practicas. Y esa coherencia genera descanso. Dejas de luchar contigo mismo. Este estilo de vida no se logra de un día para otro.
Es el resultado de elecciones repetidas. A veces fallas, a veces reaccionas desde el alma, pero vuelves. Esa capacidad de volver es clave. No te condenas, no te justificas, te alineas de nuevo. Y con el tiempo, esa alineación se vuelve más natural. La mente de Cristo no te lleva a una vida perfecta, pero sí a una vida consciente. Empiezas a darte cuenta de desde dónde estás viviendo en cada momento. Y esa conciencia te da libertad para elegir mejor. La pregunta final que deja esta sección es simple pero profunda: ¿desde dónde estás tomando hoy tus decisiones diarias? Porque vivir desde la mente de Cristo no se trata de momentos extraordinarios, sino de una forma constante de habitar la vida ordinaria. Y es ahí, en lo cotidiano, donde esa mente transforma silenciosamente tu realidad. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que la mente de Cristo no es una idea abstracta, sino una forma de vivir que transforma desde adentro hacia afuera. No se trata de pensar más, sino de alinearte mejor, no de controlar, sino de confiar. Si este contenido te ayudó a ver con más claridad, te invito a que te suscribas al canal para seguir profundizando juntos en estos temas, le des like para que este mensaje llegue a más personas y compartas en los comentarios qué parte de este vídeo habló más a tu vida. Tu participación no solo apoya el canal, también abre conversación y edificación para otros. Nos vemos en el próximo vídeo.